Mi nombre es Gretel Mata Hernández, estudiante de la Universidad San Marcos de la carrera Contaduría. Me corresponde hablarles del impuesto a las rentas de capital, mobiliario e inmobiliario, impuesto a las utilidades. Impuesto a las rentas de capital mobiliario e inmobiliario. El impuesto a las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital se aplica sobre rentas de fuente costarricense en dinero o especie, derivada del capital y de las ganancias o pérdidas de capital, provenientes de bienes o derechos del contribuyente, así como las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos que resulten entre el momento de la realización de la operación y el de percepción del ingreso o pago del pasivo, y que no estén afectos por parte de su titular a la obtención de rentas gravadas en el impuesto a las utilidades. Las rentas de capital se clasifican en A. Rentas de capital inmobiliario. Corresponden a las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento de bienes inmuebles, constitución o cesión de derechos de bienes inmuebles, facultades de uso o goce de bienes inmuebles. Para la confección, presentación y pago del impuesto utilizamos el formulario D-125, declaración rentas de capital inmobiliario. B. Rentas de capital mobiliario. Son obtenidas por préstamos a terceros de fondos propios, incluyendo las recompras o repartos de valores, arrendamiento, subarrendamiento, constitución o cesión de derechos de uso o goce de bienes muebles, tales como derechos de llave, regalías, propiedad intelectual e intangible, planes de beneficio del régimen obligatorio de pensiones, el fondo de capitalización laboral y de pensiones voluntarias. Hecho generador. El hecho generador de este impuesto es la obtención de toda renta de fuente costarricense en dinero o en especie, derivada del capital y de las ganancias y pérdidas de capital realizadas, que provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponde al contribuyente, así como las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos, que resulten entre el momento de la realización de la operación y el de percepción del ingreso o pago del pasivo, y que no estén afectos por parte de su titular a la obtención de rentas gravadas en el impuesto a las utilidades. Renta imponible del capital inmobiliario. Será la diferencia entre la renta bruta y gastos deducibles. Renta imponible de capital mobiliario. Renta bruta, representada por el importe total de la contraprestación sin deducción alguna. Renta imponible de las ganancias o pérdidas de capital. 1. En los supuestos de transmisión onerosa, es la diferencia entre el valor de adquisición y transmisión de los bienes o derechos. 2. En los demás supuestos, el valor de mercado de los bienes o derechos que se incorporen al activo o patrimonio del contribuyente. Tenemos las tarifas de renta de capital y ganancias de capital. Esto va a regir a partir del 1 de julio del 2019. Tenemos la tarifa de un 15% de venta de bienes inmuebles. Esta tarifa aplica rentas de capital y ganancias de capital. Además tenemos también los alquileres, fondos de inversión, un 15%. Impuesto a las utilidades y el hecho generador del salario. Se establece un impuesto sobre las utilidades de las personas físicas, jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica domiciliados en el país que desarrollen actividades lucrativas de fuente costarricense. El hecho generador del impuesto sobre las utilidades. En la percepción o devengo de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales,
procedentes de actividades lucrativas de fuente costarricense, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado por ley. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se extenderá por rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense los generados en el deterioro nacional provenientes de servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados que se obtengan durante el periodo fiscal. La tarifa del impuesto a personas jurídicas es el 30%. B. Las personas jurídicas cuya renta bruta no supere la suma de 109.032.000 colones durante el periodo fiscal. De 0 a 5.143.000, el impuesto es de un 5%. De 5.143.000 a 7.715.000, el impuesto es de un 10%. De 7.715.000 a 10.286.000, el impuesto es de un 15%. A las personas físicas con actividades lucrativas se les aplicará la siguiente escala de tarifas sobre la renta imponible. De 0 a 3.732.000, el impuesto es de un 0%. De 5.573.000 hasta 5.573.000 es un 10% el impuesto. De 5.573.000 hasta 9.296.000, el impuesto es de un 15%. De 9.296.000 hasta 18.631.000, el impuesto es de un 20%. De 18.631.000 y sus excedentes es un 25%. A las personas físicas asalariadas, o sea, impuesto al salario, de 0 a 840.000 es un 0%. De 840.000 a 1.233.000, un 10% el impuesto. De 1.233.000 hasta 2.163.000, el impuesto es de un 15%. De 2.163.000 hasta 4.325.000 es un 20%. De 4.325.000 hasta y sus excedentes es un 25% el impuesto. Teniendo en cuenta el análisis de los hechos generadores, si vendo una propiedad que me heredaron por 30 millones de colones, ¿se paga algún impuesto? Indicar cuál. Si se vende una casa de habitación, no se debe pagar impuestos basados en la ley. Artículo 28 de secciones en el numeral 7. Las ganancias de capital obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente también aplicará la excepción cuando la vivienda esté a nombre de una persona jurídica que de manera indubitable sea destinado a vivienda habitual de los dueños de la persona jurídica. De caso contrario, debería pagar un impuesto de un 15% sobre la ganancia de la venta. En el caso que se realice la venta en 30 millones y el precio que se obtuvo anteriormente fue 25 millones, entonces multiplicará 5 millones, o sea la ganancia, por el 15% que da el monto de 750.000 colones que se deberá pagar de impuesto. Si tengo un salario de 2 millones de colones, ¿cuánto tengo que pagar por el impuesto al salario?
De 0 hasta 840.000, el impuesto es de un 0%. De 840.000 hasta 1.233.000, la diferencia serían de 393.000 colones. Por el 10%, el impuesto sería de 39.300. De 1.233.000 hasta 2 millones, la diferencia sería de 767.000. El impuesto del 15% sería 115.050. La suma de esos dos nos da un impuesto a pagar por 154.350. Si alquilo una propiedad en 500.000 colones por mes, debo pagar impuestos y cuál o cuáles serían. Si usted alquila una propiedad por ese monto, debe pagar el impuesto de renta de capital inmobiliario, que sería un 15% de la renta imponible. El cálculo del impuesto sería el ingreso por arrendamiento, 500.000 colones. El gasto deducible del 15% serían 75.000 colones. Entonces la renta imponible es el monto de 425.000 colones. Entonces el impuesto a pagar, que sería el 15%, va a ser de 63.750 colones. Si usted en algún momento incrementa el valor del arrendamiento y supera los 669.300 colones, debería pagar un impuesto del 13%, que es el impuesto del valor agregado.